Voy a dar la palabra a José Luis Moreno para que profundice en el título de la ponencia Estrategias comparadas para la reforma del sector público. Es un placer, José Luis, y por lo tanto tienes la palabra. Muchas gracias y como, en primer lugar, agradecer la invitación a compartir unas ideas sobre la reforma de la Administración y felicitar al Partido Popular por hacerlo de forma abierta, permitiendo la participación de personas que no están en activo en la política, dando una visión independiente y externa que pueda ayudar a que el programa sea enriquecido y que la opción del Partido Popular pueda, de alguna forma, recoger estas ideas en la campaña que hay en breve, ¿no? Como decía Julio, la hora no es la mejor, pero bueno, cuando uno es penúltimo, los temas prácticamente están todos tocados, con lo cual voy a citar algunos y voy a completar con otros. Quiero empezar siendo positivo y decir que la crisis actual lo que nos permite es repensar muchas cosas que antes no habíamos repensado, y que cualquier crisis tiene oportunidades, y claramente en la que estamos metidos pues tiene la oportunidad de repensar competencias, repensar servicios públicos y pensar en que las duplicidades que hasta ahora todos estamos viendo como ciudadanos o como gestores, pues es un momento para corregirlas. Es un momento también para sacar temas que han estado ocultos, como la financiación de los servicios públicos, como la simplificación administrativa, como la mejora de la regulación que afecta al sector privado. Lo importante al final es que la Administración ayude a que se pueda generar empleo. Un borrador de ley de emprendedores donde se habla de figuras que antes no se estaban regulando, como los business angels o la financiación privada. Cómo conseguir que los inversores puedan invertir en empresas y no en historias que en la reciente historia de nuestro país inversores han invertido pues en sellos, han invertido en pagarés. Es decir, cómo permitir que realmente el dinero que hay en el sector privado vaya hacia proyectos innovadores que generen empleo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la reducción de las cargas administrativas, los planes de austeridad. Yo coincido con lo que se comentaba esta mañana, que lo que al principio se criticaba, que era hablar de planes de austeridad, ahora la gente lo ve como una cosa razonable. Lo que yo he hecho en mi familia, lo que yo he hecho en mi casa, quiero que lo haga la Administración, que va a administrar los recursos que yo pongo en sus manos a través de los impuestos. También se ha hablado de creación de servicios compartidos y mancomunados. Es decir, ya cuando tú hablas con los gestores públicos, ellos ya entienden que, como no van a tener financiación para prestar determinados servicios, esos servicios se van a poder seguir prestando si hay un acuerdo entre diferentes niveles administrativos. Y así seguiríamos en aspectos como reducción de costes o mejora de la función de compras y aprovisionamiento, cosas que hasta hace unos meses pues eran impensables en el entorno del sector público, puesto que se tenía garantizado, que yo creo que es lo que ha cambiado el debate, la financiación. Desde mi punto de vista, el complejo momento actual lo que hace es que en el momento en el que más servicios públicos y mejores servicios públicos necesitan los ciudadanos, es el momento en el que menos recursos tiene el sector público para hacer esta prestación, porque el sector financiero, los mercados, ya no prestan dinero al sector público, y no se lo prestan porque piensan, y a veces con razón, de que no se lo va a devolver. Entonces tenemos que conciliar una buena gestión, no solamente porque es mejor, sino porque si no tenemos esa buena gestión no nos van a prestar dinero los mercados, como estamos viendo en la prensa que hay países donde esto se ha producido. Si uno mira los últimos años en qué países se ha producido esto y qué es lo que han hecho estos países, vamos a recibir lecciones que podemos aplicar en nuestro entorno. Yo siempre pongo como ejemplo lo que ocurrió hace bastantes años en California, menos años en Islandia, menos años en Grecia, luego Irlanda, luego Portugal y luego puntos suspensivos. Y tenemos que ver qué están haciendo estos países para adelantarnos, porque en la medida en que demos los mensajes positivos a los mercados, pues podremos acceder a esa financiación para poder seguir prestando los servicios públicos. En resumen, gobernar en tiempos de crisis es distinto que gobernar cuando no hay crisis. Y, como se decía esta mañana, y me parece muy, muy correcto, lo primero que se ha hecho en estos países cuando la crisis está donde uno está es decir la verdad. Entonces, quizás
uno de los primeros puntos que yo pondría encima de la mesa es que a estas alturas lo mejor es decir la verdad a los ciudadanos y que los esfuerzos, como se decía esta mañana, que se van a hacer van a tener la recompensa de poder seguir gestionando esos servicios públicos en el futuro. Todo lo demás es secundario. La gobernanza de la austeridad básicamente tiene dos etapas. Tiene una primera etapa, que es en la que estamos, donde se aprueban medidas de choque, donde se prescinden gastos superfluos, donde se hacen planes de austeridad, pero hay otra etapa que dura mucho más, que es la de realizar los cambios. Cambios en la organización, en la forma de operar la administración pública y en el uso de la tecnología. Ahí, básicamente, lo que las enseñanzas internacionales nos dicen que tiene éxito es algo tan simple como, por un lado, gastar menos y gastar mejor, y por otro lado, ingresar más, pero no solamente subiendo los impuestos, que es la solución fácil, sino poniendo en valor lo que se hace desde la actividad pública. ¿Qué es lo que los países de nuestro entorno están haciendo para gastar mejor y gastar menos? Pues básicamente impedir las duplicidades en servicios. Desde mi punto de vista, las duplicidades no están en la normativa, las duplicidades se encuentran en los presupuestos. Es decir, lo que la norma prohíbe, el presupuesto permite, y se dedican presupuestos a actividades que no son competencia de determinadas administraciones. Y ejemplos todos tenemos en la cabeza. Es muy importante, para ayudar a evitar esas duplicidades, que la norma solamente dé financiación para prestar servicios en determinados núcleos de población y que aquellas poblaciones que quieran dar esos servicios se agrupen voluntariamente. ¿Cuál es la cifra que para una dimensión como nuestro país podría ayudar a esas economías de escala y prestación de servicios? Yo me atrevería a poner encima de la mesa una dimensión de 20.000 habitantes. Esto no significa que desaparezcan ayuntamientos, no, significa que esos ayuntamientos tendrán que coordinar los servicios públicos para que la masa crítica permita que esos servicios se puedan hacer de una forma eficiente. Hay que concentrar las funciones corporativas, hay que racionalizar las políticas de compras externalizando algunos servicios, se ha comentado, y lo que es la reducción, que eso no se ha comentado, pero es muy importante, y algún país de nuestro entorno, como el Reino Unido, lo está haciendo, hay que reducir el fraude en las prestaciones. Todos vemos algunas prestaciones recibidas por quien no las necesita o quien no es el objetivo de esa prestación. Esto hay que solucionarlo porque gasta muchos recursos y evita que esos recursos se utilicen por aquellos que realmente lo necesitan. Y, por supuesto, el uso de la administración electrónica, se ha comentado esta mañana, y de las nuevas tecnologías, que permite hacer más cosas o más servicios con menos recursos. Y aquí yo diría que la administración electrónica te permite que haya una mayor transparencia, que se haga lo que en otros países, sobre todo anglosajones, se llama el Open Government o el gobierno abierto, que tengas acceso a la información sobre los servicios y la información pública y que los ciudadanos de alguna forma puedan realizar un mayor control directo sobre las cosas que se realizan. Y luego comentaré algún ejemplo concreto que se ha puesto en marcha en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos. Esto es con respecto a gastar mejor y gastar menos. Con respecto a ingresar más, o lo que es poner en valor la actividad pública, pues hay que revisar las fórmulas de prestación de los servicios, las concesiones. Seguramente no todas las concesiones que ahora mismo hay se han realizado en el momento oportuno y en la situación actual. Hay que revisar, a cambio de esa concesión, qué se está obteniendo por parte de la Administración. Yo coincido con la reflexión que se hacía esta mañana sobre la colaboración público-privada. Una colaboración público-privada sin control por la parte pública es un desastre y cuesta mucho dinero a los ciudadanos. Ejemplos recientes los hemos visto en los medios de comunicación sobre algunas cosas que se han hecho, ¿no? Y yo animaría a también, desde la parte del sector público, sentarse con el sector privado y hablar sobre la responsabilidad social corporativa. En el empresariado español, las grandes empresas españolas, hay fondos para hacer actividades que en el entorno público ahora mismo no se pueden financiar, en el ámbito cultural, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de todos los ámbitos. Y aquí entraríamos no solamente en lo que es el patrocinio, sino también incluso la cogestión. Hay unos aspectos que se han puesto de manifiesto en el Gobierno del Reino Unido
que han dado entrada al tercer sector y al voluntariado para la prestación de determinados servicios. Pues a veces, y siempre que uno elige un ejemplo siempre se equivoca, me voy a equivocar, hay determinadas bibliotecas, hay determinados servicios que con un voluntariado se pueden seguir prestando y el ciudadano no tendría problemas de recibirlo, aunque es verdad que esto sería mucho más económico para los presupuestos. Y hay una fórmula que se ha puesto en marcha en el Reino Unido, que se llama la mutualización, que consiste en dar la oportunidad a determinados funcionarios que están prestando servicios públicos a hacerse con el control de ese servicio directamente y a cobrar directamente por los servicios que están prestando, completando de alguna forma ese servicio y optimizando los recursos, que sobre todo estamos hablando de instalaciones que son costosas de mantener, instalaciones que se abren a veces 24 horas. Hay muchos ejemplos que uno puede ver en el Reino Unido. Con respecto a la mejora operativa del servicio, en el aspecto de los ingresos en otros ámbitos se está mejorando lo que es el recobro y el cobro dudoso, la optimización de la vía ejecutiva y todo lo que tiene que ver con el Open Data o con la puesta en valor de la información que tiene la Administración. La Administración tiene muchísima información que, según la regulación de la Unión Europea, debería de poner en función del sector privado para generar riqueza en esos ámbitos y para que se puedan tomar decisiones en el ámbito público y privado teniendo una información de mayor calidad. Y muchas veces esa información pues, se encuentra en los despachos públicos, se encuentra en los ordenadores del sector público y es una información, como se ha hecho con el catastro recientemente, que puede generar riqueza y así lo está haciendo en otros países de nuestro entorno. En el fondo, de los retos que estamos hablando, un día como hoy, es de cómo ofrecer más y mejores servicios públicos a un menor coste, cómo proteger lo que valoran los ciudadanos realmente los servicios públicos, que no siempre es lo que valoran los gestores y los prestadores de los servicios públicos. A veces protegemos servicios públicos que los ciudadanos no quieren o no necesitan y de alguna forma hay que repensarlos. Por otro lado, sin olvidar que tenemos que volver a motivar a unos proveedores y a unos profesionales de los servicios públicos que ahora mismo están un poco desmoralizados porque son foco de la visión en un momento donde hay un nivel grande de desempleo y muchos empleados públicos llegan a sentirse, entre comillas, culpables por estar en un entorno que hasta la fecha es un entorno mucho más seguro que el que tiene el sector privado en el aspecto laboral. Y al final, cómo crear una cultura de unos servicios públicos sostenibles, se hablaba hace un momento, basado en una reforma encaminada a mejorar esos servicios públicos de una forma ambiciosa y acelerada. Ahí yo hablaría de 4 líneas de trabajo, que son, por un lado, la reducción de los gastos de personal, en segundo lugar, el adelgazamiento de las estructuras de soporte, en tercer lugar, la eliminación de duplicidades y solapamientos y el último bloque, que lo he dejado para el final porque para mí es el más importante, que es el buen gobierno, es decir, cómo cambiar también la opinión que tienen los ciudadanos sobre los servicios públicos, ¿no? Con respecto a la reducción de gastos de personal, lo que se está haciendo en otros países, y enumero algunas medidas, como ha hecho mi compañero de mesa, Julio, es limitar el número de unidades directivas. Evidentemente, si hay menos decisores gastando, va a haber menos gasto, entonces hay que concentrar unidades. Hay que reducir los altos cargos en la administración periférica. Hay que, desde mi punto de vista, hay que hacer una revisión de las políticas de acción social a los empleados públicos, hay que revisarlas. Hay algunas políticas de acción social que son muy costosas y que realmente no tienen esa repercusión positiva que uno pensaría. Racionalizando el personal eventual. Hay una idea aquí que se ha hecho en otros países que es generar una ventanilla única de la gestión de las listas de contratación temporal, que no sea cada organización la que tiene su lista, sino que sea una lista donde puedan estar todos y que sean más objetivos la forma de captar las personas de esas listas de contratación temporal. Eliminación de algunos gastos absurdos y algunos históricamente se han ido trayendo como gastos en la compra de ropa de trabajo en lugares donde no se necesita ninguna ropa de trabajo especial, sino que es simplemente la ropa normal de calle. Y una reducción de gastos en dietas por pertenencia a comisiones y consejos que realmente lo que hacen es completar salarios de los directivos o de los empleados públicos, representantes de los sindicatos, pero realmente no están suponiendo ningún valor añadido y un sobrecoste.
Eso con respecto al primer bloque de reducción de gastos de personal. Con respecto al adelgazamiento de la estructura de soporte, hay aspectos como los servicios logísticos y el parque móvil que claramente su externalización puede producir y produce, de hecho, donde se ha practicado una reducción importante de los gastos. La reducción de la publicidad institucional, usando las redes sociales, que son más virales, es decir, afectan a más personas y son menos costosas, son más baratas, se llega a más gente con menos dinero. Se ha hablado de los contratos de energía a telecomunicaciones mediante la unificación y la gestión centralizada mediante personal especializado. Realmente se consiguen grandes ahorros, es lo que han hecho las empresas privadas grandes y la Administración tiene un tamaño mucho más grande que muchas grandes empresas, como esta mañana Antonio nos explicaba en su ponencia sobre España S.A. La justicia, todo lo que tiene que ver con los servicios de apoyo a la justicia, en educación, la optimización de servicios auxiliares y en sanidad la racionalización del gasto hostelero. Son algunos de los ámbitos donde se pueden producir ahorros. En el aspecto de duplicidades y solapamientos, debería de hacerse una optimización en funciones transversales. Muy importante en el aspecto de las duplicidades intentar ayudar a reconstruir la unidad de mercado en nuestro país, que ha sido destruida por la regulación autonómica en muchas materias que afectan no solamente a la prestación de servicios públicos, sino también a la prestación de servicios privados, la prohibición de prestación de servicios que no sean propios con financiación pública y permitir, como he comentado antes, la entrada del tercer sector, del sector voluntario, en la prestación de determinados servicios de ámbito cultural y asistencial. Aquí también entrarían los aspectos de patrocinio cultural y deportivo, y también lo que tiene que ver con la reducción de las cargas administrativas. Y para el final, hablando de buen gobierno o de gobierno abierto, como se habla en el mundo anglosajón, es muy importante trabajar en el ámbito de incrementar el control al político y al gestor por parte de la ciudadanía. Ahí quizás yo me quedaría con la decisión que se ha tomado en el Reino Unido de publicar los contratos, todos los contratos de la Administración de más de 3.000 libras, todo lo que aparece en el portal de transparencia, incluso que sean públicos los informes de adjudicaciones públicas, para que todo el mundo tenga acceso a cuáles son los criterios para adjudicar un contrato, que haya una visibilidad de la situación patrimonial de los altos cargos y una reorganización en profundidad de los gastos de protocolo. Yo creo que todos hemos asistido a veces a una excesiva pompa en determinados actos institucionales que realmente conlleva detrás, como decía un amigo mío, aunque es muy bonito, cuesta muy caro. Entonces yo creo que en un momento de austeridad como el que estamos, repensar incluso el protocolo y la pompa es positivo para evitar costes. Y aquí todos tenemos ejemplos en la cabeza. A partir de ahí, el resumen que yo haría sería evitar duplicidades, que evitar duplicidades supone ahorros, menos decisores gastando implica un mayor ahorro de recursos y una mayor eficiencia en la gestión, se aprovechan las economías de escala y se concentran los recursos y se cuenta con una masa crítica de personal especializado para realizar esos contratos, como se ha comentado en esta misma mesa. Esto tiene un impacto positivo sobre la unidad de mercado, es decir, estamos hablando de contratos más homogéneos que permiten también que el mercado, es decir, las empresas que prestan esos servicios, puedan prestar mejores servicios sin tener que ir adaptándose al capricho, arbitrio de cada norma local, y la percepción de los ciudadanos de que todos tienen los mismos derechos y servicios es positiva independientemente de dónde vivan, ¿no? A los ciudadanos, esto es importante saberlo, les da igual quién les presta el servicio, y más en unas regiones donde se produce un ciudadano vive en una población, trabaja en otra población, y cuando viaja o cuando va a otra población, es decir, ahora mismo realmente hay una gran conexión entre los diferentes municipios y las diferentes comunidades autónomas donde uno vive, trabaja y donde uno pasa pues sus vacaciones o donde quiera estar. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas ya para terminar? Bueno, que es clave separar la prestación de la financiación. En ese debate tenemos que saber que puede ser que sea una administración la que financie un servicio y luego ese servicio sea prestado por otra
o bien por un prestador privado, que es muy aconsejable vincular la financiación a los resultados, es decir, que no se financie más que los resultados, no el hecho de que ese debate que yo he escuchado muchas veces de no, porque nosotros gastamos tantos euros por estudiante o tantos euros por paciente. A mí me gustaría escuchar en mi comunidad autónoma los estudiantes de media tienen un notable, de media tienen un nivel A en el inglés, o en mis hospitales el índice de morbilidad es el menor, y no decir lo que uno se gasta por un paciente, porque te lo puedes gastar bien o mal. No se trata tanto de cantidad, sino cuál es el resultado de esa inversión. Y para ello, y yo quiero ahí romper una lanza en favor de lo que se ha comentado esta mañana, los resultados han de ser medidos de forma independiente, objetiva y periódica. Y es conveniente, como decía, que la financiación sea por unidades. A partir de ahí, simplemente una reflexión para terminar, y es que gestionar únicamente el cumplimiento de la normativa, en lugar de comprobar periódicamente la aportación del valor real que se da a los ciudadanos a través de los servicios públicos, es un síntoma claro que demuestra que los prestadores de servicios no están vinculados con los ciudadanos. Y precisamente esa es la reforma que debe plantearse en un cambio de escenario, es decir, que los ciudadanos realmente vean que la razón de ser de esas inversiones, esos servicios, es precisamente los resultados sobre los servicios que esos mismos ciudadanos van a utilizar. Por mi parte, muchísimas gracias por esta oportunidad y luego en el debate pues podremos comentar lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. No voy a